Me llamo Malik Carter, y me enteré de que no me habían invitado a la boda del hermano de mi esposa como quien descubre moho tras la pintura. Por accidente, después de que se levanta una esquina y te llega el olor. Sin sobre, sin guardar la fecha, sin charlas grupales sobre la comida, solo silencio, construyendo un muro hasta que una noche, mientras picaba pimientos para la cena, pregunté, ¿cuándo vamos a volar a la boda de Brady? Heather no levantó la vista de su portátil. Es solo para las personas más cercanas, cariño. Espero que lo entiendas. Lo dijo como si fuera el tiempo. Breve. Frío. Supuestamente neutral. Me reí, porque a los hombres se les enseña a disimular el dolor con humor. Lo más cerca que pude. Dije que ayudé a criar al tipo. Las cejas de Heather se crisparon, microscópicamente, casi aburridas. Clic otro correo electrónico. Ya sabes cómo son las familias. Locales pequeños. Mucha gente. Es complicado. Ella no vio el efecto que esas palabras tuvieron en mí. Oh sí, y contaba con que me las tragara, como siempre. Retrocedamos. Cuando Brady dejó la universidad comunitaria y gastó sus ahorros en equipo de estudio que nunca usó, se quedó en nuestro sofá un fin de semana. El fin de semana se convirtió en 6 meses. Lo llevaba a trabajos temporales en Sunrise. Le pagaba la factura telefónica atrasada para que no perdiera clientes potenciales. Firmé su primer contrato de arrendamiento como aval porque su historial crediticio era alérgico a la edad adulta. Guardé recibos. No papel. Memoria. De esas que te dices a ti mismo que nunca necesitarás, porque la familia es más profunda que las transacciones. Hubo un diciembre en que cancelamos nuestras vacaciones para que Brady pudiera hacerse una endodoncia que no podía financiar. Heather estuvo de acuerdo. Nos lo devolverá. No lo hizo. Una noche lo encontré temblando en la escalera de incendios después de una pelea con una amiga, agarrando una bolsa de basura llena de ropa. Lo abrí a las 2 de la madrugada, preparé ramen y lo escuché mientras juraba que se recompondría. Lloró en el vapor. Le dije que no estaba solo. Aparentemente, estar solo es un concepto flexible. ¿Qué significa cercanía cuando alguien ha dormido bajo tu techo, ha comido tu comida y ha usado tu perfil de Netflix hasta que el algoritmo cree que adoras la basura del Kung Fu retro? Cuando te has interpuesto entre él y el desalojo, entre él y la humillación, entre él y sus propias peores decisiones. Si eso no es cercanía, entonces la palabra es una mentira con cara de familia. Tras el anuncio de Heather, la temperatura del apartamento cambió. Nadie pensaría que el aire pudiera intensificarse, pero lo hizo. Cada sonido se acentuó. El siseo del radiador, el bajo del piso de arriba, el chasquido de las llaves de Heather. Recorrí la cocina como un invitado, rozando con los dedos las encimeras que instalé. Revisé el correo 2 veces, sabiendo que no encontraría nada. La esperanza es un animal ridículo. Sigue arañando incluso después de cerrar la puerta con pestillo. Intenté razonar. Quizás el lugar era realmente pequeño. Quizás solo estaban invitados familiares directos. Padres, hermanos. Yo era, por matrimonio, hermana. ¿Quizás los cónyuges no contaban? Salvo que vi el tablero magnético sobre la estufa donde Heather guarda las invitaciones. 2 sobres pastel para los baby showers de los compañeros de trabajo. Una postal de despedida de soltera dirigida a Heather y Malik. Nos invitan a todo cuando la cuenta podría ser nuestra. Es curioso cómo aparece el límite cuando el dinero corre en la otra dirección. Me dije a mí mismo que no presionaría. La gente te demuestra quién es cuando el dinero y los logros chocan. Créelos. No debatan con ellos. Aún así, esa noche en la cama vi a Heather mirar fotos, muestras de color, arcos de flores, trajes, y la oí escribir mensajes. Sí. Números bloqueados. Plano de asientos listo. Gracias a Dios. Ella se rió. Me giré hacia la pared para que no viera mis ojos abiertos. Si alguna vez te han reclasificado en la vida de alguien sin previo aviso, conoces la desorientación. Un día eres lo suficientemente familia como para atender llamadas de emergencia a medianoche. Al siguiente, eres demasiado secundario para sentarte en la ceremonia. Yo yacía allí,
dibujando años de recuerdos como chinchetas en un tablero de corcho. Traslados de alquiler, alquiler de camiones, recogidas de última hora en el aeropuerto. Las gratificaciones navideñas se deslizaban discretamente cuando Brady estaba entre conciertos. Cada recuerdo latía como una factura sin pagar. Aún no estaba enojado. La conmoción necesita espacio antes de que llegue la ira. A las 3:12 de la madrugada lo recuerdo porque la luz de la alarma lo marcó. Me levanté a buscar agua y encontré el teléfono de Heather vibrando debajo de un paño de cocina. No fisgoneé. No soy así. Pero la pantalla se iluminó lo suficiente para una vista previa. Mamá dice que le preguntes a Malik sobre el depósito para la cena de ensayo. El mensaje desapareció cuando se bloqueó la pantalla. La familia más unida, ¿eh? De vuelta en la cama, me quedé mirando el techo hasta que los patrones de yeso se convirtieron en continentes. Me imaginé a Brady en su boda, riendo, chocando copas, tal vez contando alguna historia de hermandad que no me incluyera. ¿Se inmutaría Heather? ¿Alguien recordaría quién le dejaba el teléfono encendido? ¿Quién discutía con los caseros? ¿Quién le enseñó a presupuestar y a configurar el pago automático para que los recargos por retraso dejaran de comérselo vivo? ¿Se reinicia la historia en el altar? Una vez, al principio de nuestro matrimonio, la madre de Heather me apretó el brazo en acción de gracias y me susurró: «Tú mantienes unida a esta familia». Se refería a las facturas que había pagado discretamente, los vuelos que había reservado, los coches averiados que había remolcado. En aquel entonces, llevaba ese elogio como una medalla. Esta noche, lo sentía más como un recibo de caja pegado al pecho. Heather me besó en la mejilla a la mañana siguiente, con un toque de menta y prisa, y dijo que llegaría tarde. Pruebas finales. Quería preguntar qué pruebas excluyen a los maridos. En cambio, dije, conduce con cuidado. La gente elige parejas como yo porque absorbemos los conflictos. El problema es que la absorción tiene límites. Empapo una esponja y la siguiente gota se derrama. Cuando la puerta se cerró, me quedé con el café frío y dejé que la tranquilidad respondiera por mí. Ya no estaba confundido. Estaba haciendo un inventario, no del dinero, sino del respeto, del acceso, de si había confundido la generosidad constante con la pertenencia. Si no estoy lo suficientemente cerca para presenciar tu alegría, ¿por qué si lo estaba para financiar tu lucha? La pregunta me rondaba, pesada, paciente, esperando mi siguiente paso. Ya me inclinaba hacia la puerta abierta fuera de nuestra vida. Esa noche, no grité. No exigí respuestas. No tiré platos ni revisé mensajes viejos intentando reconstruir lo que salió mal. Me quedé de pie al borde de la cama mientras Heather revisaba su teléfono con la cara iluminada por una luz azul, y dejé que el silencio hablara por mí. No levantó la vista. Quizás pensó que era solo otro enfado. Otro suave suspiro del hombre que esperaba que superara las cosas en silencio. Pero no estaba de mal humor. Me estaba distanciando. El silencio no siempre significa debilidad. A veces, es la despedida más ruidosa. A las 11:42, reservé el vuelo. Solo ida a Oregón. Elegí un pueblo en el que nunca había estado, cerca de la costa, un lugar donde nadie me conocía. Quería niebla, olas y soledad, algo descuidado y sin interés en mi utilidad. Reservé una pequeña cabaña en un acantilado con wifi inestable y sin televisión. Quería desaparecer de una forma que no resultara dramática. Solo un hombre que prefería el aire a la tensión. Heather no vio la maleta. Empaqué ligero, solo una bolsa de lona, un cortavientos y un diario desgastado en el que no había escrito en 2 años. Sin confrontaciones. Sin necesidad de anunciar nada. No intentaba hacerla sentir culpable para que se preocupara. No intentaba castigarla. Me estaba alejando de un lugar que había dejado de tratarme como si importara. Cuando salí a la mañana siguiente, estaba en la ducha. Me detuve un segundo, con la mano en el pomo de la puerta, escuchándola tararear una melodía alegre bajo el chorro de agua caliente. Estaba emocionada. Probablemente por los centros de mesa o cualquier otra cosa que la hubiera ocupado últimamente. Esperé una punzada de culpa, pero no llegó. Solo un suspiro. Y luego salí. El viaje en taxi al aeropuerto no tuvo nada destacable.
El conductor no habló mucho, y lo agradecí. Mi teléfono vibró una vez, y se encendió un hilo de conversación sobre el brunch de cumpleaños de alguien. Brady envió un GIF de un brindis con champán. Nadie notó mi ausencia. Me dolió un poco. No porque necesitara atención, sino porque la ausencia antes importaba. Ahora era solo silencio que se encontraba con silencio. Para cuando subí al avión, sentí la primera exhalación. Una de verdad. De esas que llegan cuando ya no finges. Miré por la ventana mientras despegamos, viendo cómo la ciudad se encogía bajo mí como un diorama, preguntándome cuánto de mi vida se había construido sobre falsas suposiciones de cercanía. Pensé en todas las veces que me presenté sin que me lo pidieran, sin llevar la cuenta. Cuando el padre de Heather enfermó, fui yo quien condujo 6 horas bajo la nieve para recoger a su madre y llevarla al hospital. Cuando despidieron a Brady de la ferretería, reescribí su currículum. Ni una sola vez lo había hecho transaccional. ¿Los amaba? Me presenté. Pero en algún momento, dejé de ser parte de la familia y empecé a ser una conveniencia. Una billetera andante. Un plan B. Una idea de último momento. Aterrizamos en Portland y desactivé el modo avión. Sigo sin recibir mensajes de Heather. No me registré. ¿Dónde estás? Ni siquiera un. ¿Sacaste la basura? No me lastimé. Me sentí aliviado. Cuanto más veía la brecha entre quién era y lo que esperaban de mí, más claro se volvía todo. A veces creemos ser parte de una tribu, solo para darnos cuenta de que somos la leña. Útiles hasta que el calor ya no se necesita. El viaje a la costa fue tranquilo. Los árboles se hicieron más altos, el cielo se volvió más denso y la carretera serpenteaba como si intentara llevarme a un lugar tranquilo. Pasé un cartel que indicaba Cannon Beach, pero seguí adelante otros 20 minutos. No estaba listo para nada conocido. Quería acantilados vírgenes y un viento al que no le importara lo que diera o perdiera. La cabaña era pequeña, de madera desgastada, con un porche con una silla oxidada y una vista que me revolvía los pulmones. El océano se extendía como algo eterno e implacable. La dueña, una mujer llamada Max, me dio una llave y una taza con el asa desportillada. La cafetera es vieja, dijo, pero cumple su función. Asentí y le di las gracias, luego entré y dejé caer mi bolso en el suelo crujiente. Me quedé en medio de la habitación un buen rato, sin escuchar nada. Ni el zumbido de una nevera llena de la compra de otra persona. No hay correos electrónicos. No hay pasos arriba. Solo yo. Solo respiro. Solo espacio que no tuve que ganarme. Esa noche, no me desplacé. No revisé la página web de bodas que Heather me había enseñado meses atrás. No miré los vuelos de regreso. Encendí el fuego en la estufa de la esquina, abrí mi diario y me quedé mirando la página en blanco. Aún no sabía qué decir, pero por primera vez, no me sentí presionado a llenar el silencio. A la mañana siguiente, me desperté con la niebla cubriendo las ventanas. Parecía que el mundo entero estaba empezando de nuevo. Preparé un café malo, me envolví en el suéter enorme que solo usaba cuando Heather viajaba y salí. El viento azotaba los pinos, cortante y sincero. Me quedé en el porche 15 minutos, sin hacer nada, sintiendo todo. No lloré. No grité. Solo respiré, y entre una inhalación y la siguiente, me di cuenta de que lo que había hecho no era correr. Fue una reivindicación. No de una forma ruidosa y triunfal, sino de una manera que decía, puedo elegir a dónde voy. Puedo decidir cómo se siente la tranquilidad. Y ahora mismo, sentía paz. De vuelta en casa, herví agua, preparé avena y garabateé unas líneas en el diario. No estoy enojada, escribí. Ya no quiero que les importe a quienes me olvidan cuando hay cámaras. Lo subrayé 2 veces. Más tarde, dejé el teléfono sobre la mesa y lo puse boca abajo. No necesitaba comprobar si alguien notaba mi ausencia. La idea era alejarme de la necesidad de ser notado. Esa tarde, caminé por la orilla hasta que mis zapatos se empaparon y mis dedos se entumecieron. Y aún así, seguí adelante. Porque por una vez, los únicos pasos que seguía eran los míos.
La primera mañana en Oregón, abrí los ojos a una grisura que no me hacía sentir triste. Se sentía suave. De ese gris que te envuelve en lugar de oprimirte. Fuera de la ventana de mi cabaña, una niebla flotaba sobre los árboles, deslizándose lentamente como si el mundo mismo se hubiera detenido. Me incorporé en la cama. No había alarma. No se oían voces. Sin compromiso. Solo el mar tarareando su canción eterna en la distancia. Por primera vez en años, no sentí que me necesitaran. Preparé el café como me habían enseñado las revistas. Moler. Verter. Espera. Sírvelo de nuevo. Era más fuerte de lo que estaba acostumbrado, con un amargor que me mordió la lengua y me obligó a despertar. La llevé al porche, sosteniendo la taza con ambas manos. Observando la niebla extenderse por los acantilados como una marea de nubes. Mi respiración se hizo más lenta aquí afuera. Eso solo me bastó para quedarme un día más. No había listas de tareas pendientes. Ni notas adhesivas en la nevera recordándome recados para alguien más. Nada de llamadas sobre el sobregiro de alguien ni sobre el grifo roto. Yo no era quien arreglaba las cosas. No era a quien recurrían cuando algo se desmoronaba. En esta cabaña, con sus paredes inclinadas y suelo de tablas torcidas, yo era solo un hombre con tiempo y sin la crisis de nadie que absorber. Esa tarde, caminé hasta el pueblo. Un corto trayecto en coche por caminos sinuosos bordeados de pinos y cedros. El pueblo estaba tranquilo. Uno de esos lugares que parecían haber resistido el ruido moderno. Sin vallas publicitarias. Sin tráfico. Solo una tienda de abarrotes, una oficina de correos que probablemente ahora solo aceptaba postales, y una hilera de pequeñas tiendas con letreros pintados a mano. Terminé en una pequeña cafetería escondida entre una librería y un lugar que vendía jabón artesanal. Las ventanas se empañaron por el calor del interior, y el olor a frijoles molidos y algo dulce me atrajo. El lugar estaba casi vacío. Solo una mujer leyendo junto a la ventana y un hombre detrás del mostrador, limpiando tazas como si fueran viejos amigos. Me miró al entrar y me ofreció un gesto que parecía más una bienvenida que cualquier palabra. Cara nueva, dijo. O estás perdido o estás escapando de algo. Le di una sonrisa cansada. Un poco de ambas, quizá. Él rió. Un sonido profundo y divertido, como si ya lo hubiera oído antes. Me llamo Jonas. El mejor café de la ciudad, pero lo digo porque soy el único que todavía lo prepara. Me senté en el mostrador. Malik. Malik. Repitió como si estuviera probando cómo se sentía en su lengua. Encantado de conocerte, Malik. ¿Qué te trae por nuestro confín nebuloso del mundo? No respondí de inmediato. Una parte de mí no quería decirlo en voz alta. Que me había ido de casa no porque me necesitaran en otro lugar, sino porque no me necesitaban en absoluto. En cambio, dije que necesitaba estar en un lugar tranquilo. Asintió lentamente, como si lo hubiera entendido. Entonces estás en el lugar correcto. El silencio es nuestra especialidad. Me sirvió una taza sin preguntarme qué quería, simplemente la sirvió y la puso delante como si fuera justo lo que necesitaba. Sin azúcar ni crema, solo fuerte, oscuro y caliente. Hablamos. No profundamente, todavía no. Solo el tipo de conversación que fluye con facilidad entre desconocidos, el clima, los turistas, como el océano parece respirar solo. Me contó que se mudó aquí después de divorciarse hace 5 años, que la ciudad se volvió demasiado ruidosa y demasiado solitaria a la vez. Asentí. Esa paradoja me había calado hondo durante años. Solía pensar que ser necesitado significaba ser amado. Dije, sin querer decirlo en voz alta. Jonas se apoyó en el mostrador con esa paciencia típica de un camarero. Muchos confundimos la utilidad con el cariño, hasta que dejamos de ser útiles. Lo miré entonces, lo miré de verdad, y vi que no solo hablaba. ¿Sabía? No lo sabía por libros ni películas. De la vida. No insistió. Simplemente me rellenó la taza y dijo, hay un mapa de mareas junto a la ventana. Si te gusta caminar por la playa sin mojarte, échale un vistazo antes de salir. Dejé unos billetes en el mostrador.
Lo rechazó con un gesto, pero insistí y volví a meterme en la fresca niebla. La playa estaba a un paso del café, y cuando llegué, era amplia y vacía. Los goles volaban sobre mí como si no tuvieran nada mejor que hacer. Me quité los zapatos y dejé que la arena me enfriara los pies. El océano era más ruidoso aquí, rompiendo ráfagas y luego retrocediendo con un siseo, como si lo estuviera replanteando todo. Caminé durante lo que parecieron horas, con la mirada escudriñando el horizonte y la mente en calma por una vez. No llevaba fotos de boda en los pies. No había abierto las redes sociales. No quería ver smokines y alegría disimulada. No quería leer comentarios sobre estar rodeada de amor de personas que no se molestaban en incluirme en ese círculo. Aquí no había círculos, solo viento, agua y espacio. Cuando regresé a la cabaña, el cielo se había oscurecido y el aire olía a lluvia. Encendí la estufa de leña y me preparé una cena sencilla. Huevos, tostadas, frijoles negros de lata. Sabía mejor que cualquier comida preparada que había comido en el último año. Escribí esa noche, no para nadie más, solo para mí. Abrí ese viejo diario y dejé que mi mano se moviera. Pensé que ser la persona con la que podían contar me convertía en parte de algo. Pensé que el sacrificio significaba seguridad. Pero lo que hacía no era amor, era apaciguamiento. Cambié mi voz por su consuelo. Me entregué, con la esperanza de ser visto. Pero solo me estaban utilizando. Y ahora estoy en silencio. Y en el silencio, empiezo a sentir que existo de nuevo. La página no me juzgó. La tinta no se movió. Y al cerrar el diario, sentí algo que no había sentido en meses. Yo, de regreso. Apagué la vela de la mesita de noche y me metí bajo las sábanas mientras el viento arreciaba. Su sonido al moverse entre los árboles me hacía compañía. No del tipo que exige, sino del que simplemente se queda. Aquí afuera, no era el salvavidas de nadie. Nadie lo pensaba dos veces. No era el fantasma de nadie. Solo Mayet Carter. Y por primera vez en mucho tiempo, eso parecía suficiente. En casa, estaban a toda prisa. No necesitaba llamar. No necesitaba preguntar. Solo tuve que abrir el chat del grupo familiar y navegar. Esa pequeña ventana digital al caos fue todo lo que necesité para confirmar lo que ya sabía. Las cosas no iban bien. La primera pista llegó en forma de una foto mal iluminada que Brady publicó. Una prueba de smoking. Estaba rígido y torpe frente a un espejo. «Pajarita», te lo pregunto. Con el comentario de Heather debajo. Luciendo elegante. «¿Hermanito?» Me quedé mirando la foto un rato. No porque me importara el traje ni el comentario, sino por lo que no se dijo. No hubo etiqueta para mí. Ni chiste privado. Ni siquiera un ojalá estuvieras aquí. Era una recreación digital de la misma exclusión de la que me había alejado. Entonces llegó el siguiente mensaje. Patricia, la madre de Heather y Brady, soltó un mensaje pasivo-agresivo en el chat. Bueno, a algunos todavía nos importa que esta familia luzca presentable. Nadie respondió. Conocía ese tono. Había vivido debajo durante años. Siempre que las cosas no salían según lo planeado, Patricia lanzaba una granada de culpa, con la esperanza de que alguien la recogiera y la desactivara. Normalmente, era yo. Tomé un sorbo de té y seguí mirando. Alguien, probablemente Heather, publicó una foto de los arreglos florales. El pie de foto decía, marfil, dorado y rosa pálido. Clásico y elegante. Justo como Serena quería. Ese mensaje tenía demasiados signos de exclamación. El tipo de puntuación que usas cuando intentas forzar el entusiasmo a través de la tensión. Y efectivamente, el siguiente mensaje fue la madre de Serena preguntando, ¿acordamos lo del oro? Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Brady respondió con un vago, está bastante cerca, ¿verdad? La madre de Serena replicó, no vamos a sacrificar la estética solo porque te pasas del presupuesto. Se pasó del presupuesto. Las palabras prácticamente bailaron en la pantalla. Se pasó del presupuesto. Claro que sí.
Eso pasa cuando planeas una boda como si fueras el cabeza de cartel de una gala real con una cuenta bancaria en el patio trasero. Se deslizó otro mensaje. Esta vez de Heather. Solo necesitamos mantener la calma y trabajar juntos. Hemos pasado por cosas peores. Lo has hecho, pensé. Porque desde dónde estaba. En el porche trasero de mi cabaña, con el viento del Pacífico alborotándome el pelo. Parecía que lo único que hacías era convencer a gente como yo para que limpiara tus desastres. Brady mete la pata. Malik lo arregla. Patricia olvida pagar el depósito de la decoración. Malik lo cubre. Heather se pasa de plazo si no planea lo suficiente. Malik lo suaviza. Pero esta vez, Malik ya no estaba. Y por fin sentían la ausencia. No solo por mi dinero, sino por mi rol. No estaba enojado. Eso fue lo sorprendente. Esperaba sentirme orgulloso. Quizás incluso reivindicado. Pero en cambio, me sentí libre. Como si por fin estuviera viendo la obra sin que me obligaran a actuar. Durante años me habían catalogado como la persona confiable. La persona en quien se podía confiar para mantener las cosas en orden pase lo que pase. Pero ser confiable es peligroso cuando la gente empieza a tratarte como un simple empleado en lugar de como un ser humano. Cerré el chat grupal y desactivé las notificaciones. En lugar de dar vueltas, preocuparme o redactar una respuesta que intentara equilibrar la diplomacia con los límites, me serví otra taza de té y me senté junto al fuego. Los troncos crujieron y silbaron. Cada chasquido era como una puntuación en una historia que ya no me correspondía arreglar. Pensé en la voz de Jonas de hacía unos días. Como lo había dicho. La gente confunde la utilidad con el afecto. No se equivocaba. La ironía de ser el más necesario y el menos valorado no te golpea hasta que te alejas. Revisé la aplicación de mi banco. No por ansiedad. Solo la costumbre. Y ahí estaba. Mi equilibrio. Sano e intacto. Aún fuerte porque no lo había vaciado para rescatar la mala planificación de alguien. Era la primera vez en años que mis ahorros parecían míos. No a un torbellino de emergencias familiares. Por fin podía ver un futuro con mi nombre. No escrito con la letra de otra persona. El sol se ponía tras una cortina de nubes, tiñendo el cielo de un ámbar apagado. Me ajusté el abrigo y salí. Las botas crujieron sobre la grava. Caminé hasta el borde del acantilado. A solo unos metros de donde la hierba se convirtió en arena y el mundo pareció desaparecer para siempre. El océano estaba más ruidoso de lo habitual. Se agitaba con la honestidad que yo respetaba. No le importaban los arreglos florales ni los códigos de vestimenta. Simplemente existía. Feroz. ¿Basto? Sin disculpas. Lo inhalé. La sal. El frío. La libertad absoluta de estar en un lugar donde nadie necesitaba que actuara. Era adictivo, ese silencio. Una paz que no proviene de tenerlo todo resuelto, sino de soltar por fin lo que nunca te tocó cargar. Más tarde esa noche, preparé la cena con las compras que había comprado en el pueblo. Nada especial, solo pasta con aceite de oliva, ajo y una pizca de sal marina. Comí despacio, cada bocado me recordaba que la vida no tiene por qué ser cara para ser nutritiva. No eché de menos las degustaciones preparadas ni las servilletas elegantes con las que Heather solía obsesionarse. No me perdí el drama disfrazado de planificación familiar. Esa noche abrí mi diario y escribí algo sencillo. Están aprendiendo a vivir sin mí. Estoy aprendiendo a vivir sin que me extrañen. Lo subrayé 2 veces. No revisé el chat grupal antes de dormir. No lo necesitaba. Sabía que las grietas se harían más profundas. Lo sentía en la forma en que se apoyaban en mí antes y ahora no tenían nada con que reemplazarme. Pero no se trataba de venganza. No esperaba una disculpa ni un mensaje diciendo que nos habíamos equivocado. No necesitaba su arrepentimiento. Necesitaba mi propia paz. Al meterme en la cama, con el fuego proyectando sombras en la pared, me di cuenta de algo. Por fin había dejado de estar en piloto automático. No hacía lo que se esperaba de mí.
No limpiaba lo que dejaban las personas a quienes no les importaba si me invitaban con tal de seguir contribuyendo. Estaba eligiendo. Cada momento aquí era una decisión, mía. Y eso, más que nada, era poder. En algún momento de la noche, mi teléfono volvió a vibrar. No miré. Dejé que zumbara en el silencio y se desvaneciera. Estaban resolviendo sus propios problemas. Y dormía de maravilla. 3 días antes de la boda, me desperté con 12 llamadas perdidas. Al principio, pensé que algo había pasado. Algo real. Una muerte en la familia. Un accidente. Una emergencia que realmente requería mi atención. Pero entonces vi los nombres. Heather. Patricia. Brady. Una y otra vez, como si jugaran a la mancha de culpa. Me quedé mirando la pantalla mientras la luz de Oregón se filtraba por las persianas. Suave y dorada. El tipo de luz que te hace pensar que tal vez el mundo aún no te ha abandonado. Mi primer instinto fue devolverle la llamada. Ese reflejo aún vivía en mí. El viejo Malik que saltaba ante cualquier súplica. Que se apresuró a arreglar las cosas incluso antes de que saliera la historia completa. Pero yo no me moví. Al principio no. Me quedé allí tumbado en la cama. El teléfono vibró una última vez y luego se quedó en silencio. Finalmente lo contesté y escuché uno de los mensajes de voz. Era Heather. Hola, dijo. Su voz sonaba un poco entrecortada. Como si intentara sonar despreocupada y preocupada a la vez. ¿Puedes devolverme la llamada? Es importante. Estamos en un aprieto y sé que esto es incómodo. Pero nos vendría muy bien tu ayuda. Incómodo. Esa fue la palabra que eligió. No está mal. No es injusto. Ni siquiera lo siento. Qué incómodo. Como olvidarse de confirmar asistencia a una cena o confundir el abrigo de otra persona con el tuyo. No le devolví la llamada. En cambio, me serví una taza de café, salí al porche y escuché el silbido del océano contra los acantilados. El viento era cortante hoy, tan frío que picabas si no te preparabas. Pero agradecí el azote. Me recordó que estaba aquí, que estaba completa y que no le debía nada a nadie. Unos minutos después, me llegó un mensaje de Patricia. Malik, no te lo pediríamos si no fuera en serio. Brady está en apuros. Llámame. Me reí. En voz alta. Resonó por el acantilado y asustó a un par de pájaros de un árbol cercano. Patricia nunca me había llamado cuando las cosas iban bien. Su amor siempre fue condicional, y su tono, siempre impregnado de manipulación cortés, era tan familiar como un mal olor con el que finalmente aprendes a vivir. Entonces Brady me envió un mensaje: hermano, sé que las cosas han estado tensas, pero siempre nos has apoyado. Solo necesitamos un aval. Nada importante. Te lo devolveremos, lo juro. ¿Un aval? Claro. Debí haberlo adivinado antes. Habían estado planeando esta boda como si el presupuesto fuera infinito, tratando cada detalle como una decisión de vida o muerte, sin incluirme en nada. Pero ahora que la realidad los había alcanzado, ahora que los depósitos vencían y las facturas finales se acercaban, la persona a la que no habían considerado un familiar cercano de repente era lo suficientemente cercana como para avalar un préstamo. Ni siquiera respondí. Puse el teléfono en silencio y lo deslicé debajo de un libro. Entonces me puse las botas de montaña y caminé. Los acantilados eran escarpados y sinuosos, pero ya conocía el sendero. El camino serpenteaba entre hierbas altas y flores silvestres, esa belleza intacta que no necesita aprobación ni aplausos. En eso me estaba convirtiendo aquí, en algo salvaje y completo, completamente desinteresado en ser manipulado para la comodidad de otros. Mientras caminaba, mi mente se remontaba a todas las veces que había sacado a Brady de apuros, cuando le embargaron el coche y lo llevé al trabajo todos los días durante 2 meses. Cuando acumuló deudas en la tarjeta de crédito por equipo fotográfico que nunca usó y pagué la mitad solo para recuperar la deuda de la oficina de cobranza. Cuando casi pierde su apartamento porque se gastó el dinero del alquiler en un viaje de esquí con los amigos de Serena, y le envié $2000 sin decirle a Heather porque no quería avergonzarlo.
Nada de eso me valió un asiento en su boda. Pero ahora querían mi nombre en un préstamo. Llegué al borde del acantilado y me senté en una roca desgastada por el viento y la lluvia. Abajo, el mar rugía contra las rocas, indiferente al drama que se desarrollaba en mi buzón de voz. Respiré hondo y dejé que el aire salado me llenara los pulmones. Fue entonces cuando supe que no solo me estaba alejando de ellos. Me estaba recuperando. Es curioso cómo la gente solo recuerda tu valor cuando está a punto de perder algo. Había sido un sueldo fijo, alguien que solucionaba problemas, un salvavidas. Pero nunca una prioridad. Nunca una persona con límites, sentimientos y derecho a decir que no. Alrededor del mediodía, me llegó otro mensaje de voz. No contesté, pero lo puse mientras almorzaba en la cabaña. Era Heather otra vez. Malik, por favor. Sé que no te incluimos y sé que te dolió, pero no fue personal. Fue solo una cuestión de logística. Ya sabes cómo son las bodas. Todos están estresados y se nos fue de las manos. Pero Brady necesita ayuda y pensamos, bueno, esperábamos que lo entendieras. Ayúdanos una vez más. Una vez más. Como si los favores tuvieran un principio y un fin claros. Como si no hubiera sido su patrocinador no oficial durante una década. Como si esta fuera la última vez que lo pedían. Lo que no se dieron cuenta, lo que nunca se molestaron en considerar, era que no se trataba de dinero. Se trataba del principio. No puedes excluir a alguien de la celebración y luego enviarle la factura. No puedes declararlo fuera de la familia cercana y luego recurrir a su generosidad cuando tus planes se derrumban. Me quedé de pie junto a la ventana y volví a mirar el océano, viendo cómo la marea retrocedía como un secreto que se guardaba en silencio. No me sentía triunfante. No me regodeaba. Me sentí tranquila. Como si por fin hubiera cerrado un capítulo en el que nadie sabía que estaba atrapada. Apagué el teléfono por completo y lo tiré al cajón. Luego volví a caminar hacia los acantilados. No traje mi cámara ni mi diario. No traje las expectativas de nadie. Solo yo. Solo el hombre que finalmente se dio cuenta de que decir no lo hacía frío ni cruel. Lo hacía completo. Ya lo averiguarían. ¿O no? En cualquier caso, ya no quería seguir confiando en mi propia invisibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa alguna. La culpa es algo familiar. No te ataca. Se escabulle, silencioso y calculador. Llama suavemente con una voz que suena a amor, pero se siente como manipulación. Lo reconocí en cuanto llegó el siguiente mensaje de voz de Heather. Estaba sentado junto a la chimenea de la cabaña, con las llamas bajas y la luz exterior desapareciendo en un suave crepúsculo. El teléfono, recién encendido solo para consultar el tiempo, vibró una vez. Y luego otra vez. De nuevo. Ignoré las primeras notificaciones. Pero cuando apareció el nombre de Heather por quinta vez, le di al play. Malik. Su voz empezó, suave ahora, como miel sobre cristales rotos. Sé que no te incluimos. Pero nunca fue personal. Ya sabes cómo son estos eventos. Las emociones están a flor de piel. A veces se pasan por alto algunas cosas. Pero te necesitamos de verdad ahora mismo. Solo ayúdanos. Una vez más. Por favor. Hizo una pausa antes del, por favor, como si dudara si podría decirlo. Y ahí estaba. Culp. Afilada y moldeada en una petición que sonaba como una venda, pero presionada como una daga. Me quedé mirando la chimenea. La leña crujió suavemente, el calor me envolvió las piernas. No me moví. No hablé. Solo escuché el silencio que siguió a su voz, la parte en la que pensó que la llamaría de inmediato, como siempre. Pero no lo hice. Porque por fin entendí algo. La culpa solo es efectiva cuando te convences de que tu valor depende de su aprobación. Ya no. El mensaje de Brady llegó a continuación. Cord. Al grano. Vamos, hombre. Sabes que somos familia. Me reí. En voz alta. Me sobresaltó. Qué natural se sintió.
Como si alguien me hubiera tocado la fibra sensible que desconocía. Familia. ¿Ahora era familia? ¿Después de que me dijeran que esta boda era solo para mis seres queridos? ¿Después de quedarme callada mientras planeaban un evento que cambiaría mi vida sin mí? ¿Solo para ser importante de repente cuando el presupuesto se vino abajo? No respondí. En cambio, abrí mi diario y escribí. Es curioso lo rápido que uno vuelve a ser familia cuando sus sueños se desmoronan. Cuando necesitan a alguien que avale, financie o rescate. Pero si solo te buscan cuando les conviene, quizá no seas familia. Quizá solo seas un recurso. Subrayé, recurso, 2 veces. No por amargura, sino por claridad. Esa noche, preparé la cena a fuego lento. Verduras asadas, arroz con ajo y salmón glaseado con limón. No porque fuera una ocasión especial, sino porque tenía tiempo. No tenía prisas por corregir los errores de nadie. No estaba atendiendo otra llamada por un contratiempo de última hora en los planes de alguien. El silencio en aquella cabaña era denso, constante, merecido. Me había costado años forjarlo, y no lo iba a cambiar por una palmadita en la cabeza y un falso agradecimiento. Después de cenar, me serví una copa de vino y me quedé en el porche, envuelto en una manta. El cielo estaba oscuro, pero despejado. Una luna llena colgaba baja sobre el agua como si me escuchara a escondidas. El océano susurraba abajo, sin pedirme nada. Simplemente estar ahí. Constante. Honesto. Fue entonces cuando lo comprendí. Personas como Heather y Patricia siempre habían usado la culpa como una correa. Una forma silenciosa de mantenerme atada. Me habían dicho que era muy buena, muy generosa, muy confiable. Pero solo cuando daba. En cuanto pedí algo a cambio, respeto, espacio, reconocimiento, el tono cambió. Me volví distante. Mezquino. Desagradecido. Había visto ese mismo ciclo desarrollarse con Brady. Cada vez que él fallaba, era culpa de alguien más. Cada vez que yo ayudaba, apenas se reconocía. Su gratitud tenía fecha de caducidad. Su memoria, aún más corta. ¿Pero su necesidad? Ah, qué larga. Sin fondo. Mientras forcejeaban, de repente recordaron mi número. Volví a entrar y vi que el teléfono parpadeaba de nuevo. Otro mensaje de voz. Otro intento. Heather otra vez. Malik, ¿solo? Ojalá las cosas fueran diferentes. Ojalá lo hubiéramos pensado mejor. Pero lo hecho está, ¿no? Ya no podemos cambiar la lista de invitados. No significa que no te queramos. Eres importante para nosotros. Siempre lo has sido. Amor. Importante. Palabras arrojadas como azúcar a un pastel quemado. Quería endulzar una amarga verdad que no estaba lista para nombrar. Habían tomado una decisión sin mí. Y ahora estaban pagando el precio. Y en lugar de asumirlo, querían que lo remendara con amabilidad. Pero esta vez, no era yo su lugar para remendarlo. Esta vez, tuve el espacio para recordar quién era sin el peso de sus necesidades oprimiéndome la espalda. Volví a sentarme junto al fuego y miré mi teléfono, luego lo puse boca abajo. Jonas me había dicho algo ese mismo día, cuando pasé por la cafetería. Estaba limpiando las mesas cuando me miró y dijo, «Te ves más clara». Me reí y dije, «Eso pasa cuando nadie te apoya». Él sonrió con suficiencia y dijo, «Quizás». O quizás sea lo que pasa cuando finalmente dejas de permitirles. Se quedó conmigo. Porque tenía razón. Durante mucho tiempo, pensé que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Que cuanto más daba, más sólida sería mi posición. Pero ahora lo veía de otra manera. El amor sin reciprocidad no es amor, es influencia. Y ya me habían apalancado bastante. Añadí otra nota en mi diario. Saben lo que hicieron. Saben por qué está mal. Pero en lugar de disculparse, envían una petición. En lugar de arrepentirse, ofrecen una razón. Eso no es responsabilidad. Es estrategia. Me acosté temprano esa noche. No por cansancio, sino porque no tenía nada que me pesara.
Me acurruqué bajo las gruesas sábanas. La ventana se entreabrió lo justo para dejar entrar el sonido del mar. Mientras me dormía, el viento bailaba entre los árboles como una canción de cuna solo para mí. Ninguna necesidad me despertó a medianoche. Ningún error me arrancó del sueño. Ninguna crisis se sentó a los pies de mi cama, pidiéndome que sacrificara la paz por el deber. Por primera vez en años, dormí del tirón. Y no me desperté con culpa. Desperté en libertad. Empezó con una captura de pantalla. Hacía días que no revisaba el chat familiar. Las notificaciones estaban desactivadas. Mi teléfono estaba guardado en un cajón como un viejo recuerdo de una vida a la que ya no contestaba. Pero esa mañana, con el vaho enroscándose en las ventanas y el aroma a café recién hecho impregnando el aire, lo abrí. Quizás tenía curiosidad. Quizás quería saber si se habían casado sin mí, con o sin dinero. Quizás simplemente estaba lista para ver las consecuencias. Al principio del hilo, ahí estaba. Una captura de pantalla borrosa que alguien había tomado de la página de Facebook de la madre de Serena. Su publicación decía: debido a complicaciones imprevistas, la boda entre Serena y Brady se ha pospuesto. Agradecemos su comprensión. Las palabras fueron educadas, cortantes, redactadas con precisión, como si las hubieran revisado 10 veces antes de publicarlas. Pero pude leer la verdad que se escondía tras ellas. Algo había salido terriblemente mal. La conversación estalló. Primos de ambas costas intervinieron. La tía Elena escribió: ¿qué pasó? Seguido de 3 signos de exclamación rojos. Alguien más preguntó: ¿aplazado, cancelado, pospuesto o simplemente trasladado? Y entonces Patricia intervino: por favor, respeten su privacidad. Es un momento difícil. Fue entonces cuando lo supe. No fue solo un retraso. Fue un colapso. El siguiente mensaje lo selló. Un correo electrónico reenviado, probablemente con la intención de mantenerlo privado, apareció del primo de Serena. Lamentamos informarles que, debido a un contratiempo financiero y a asuntos pendientes entre familias, el evento no podrá llevarse a cabo según lo previsto. Un revés financiero. Esa era su elegante forma de decir que el local se había retirado. Me recosté en la desgastada silla de la cabaña, con el café enfriándose en la mano. Nadie me mencionó. Nadie se atrevió a escribir mi nombre. Pero me reconocí en cada línea de ese correo. Vi mi ausencia en las grietas. No solo faltaba. Yo era la pieza que faltaba. Reservaron un lugar que no podían permitirse, encargaron arreglos florales personalizados, pagaron por adelantado una banda en vivo y un pastel de 4 pisos. Todo esto excluyendo al hombre que siempre se había asegurado de que nada se desmoronara. El mismo hombre que ahora tomaba café en un acantilado brumoso, observando cómo la fantasía se desmoronaba desde una distancia segura y tranquila. No me alegró que se desmoronaran. Eso me sorprendió. Pensé que querría venganza, o al menos satisfacción. Sentí cierta reivindicación, como si hubieran recibido lo que merecían. Pero, en cambio, sentí quietud. Como ver una ola alejarse de la orilla, arrastrando conchas rotas y algas de vuelta a las profundidades. No fue triunfo. Fue claridad. Habían construido su gran día sobre una mentira. Que podían hacerlo sin los mismos cimientos en los que se habían apoyado durante años. Me habían descartado y aún esperaban que el terreno se mantuviera. No fue así. Me llegó otro mensaje, esta vez de Denise, la prima de Heather. No puedo creerlo. Volé para nada. Brady, callado hasta ahora, respondió: lo intentamos. No todo es cuestión de dinero. Hay cosas más profundas. Me reí con amargura. ¿Más profundo? No había dicho ni una sola palabra cuando Heather me excluyó de la lista de invitados. No se había opuesto cuando el equipo de Serena empezó a dictar quién pertenecía y quién no. Había guardado silencio cuando era necesario. Y ahora ese silencio se había convertido en una deuda que no podía pagar. Le siguió otro mensaje de Patricia. No nos señalemos con el dedo. Es momento de reagruparnos. Reagruparnos.
Esa palabra significaba, dividámonos la culpa con cuidado para que nadie tenga que admitir que se equivocó. Pero no se trataba de culpar. Se trataba de consecuencias. Las decisiones tienen peso. Y habían optado por excluir a la única persona que había mantenido unida a su inestable familia más veces de las que podían contar. Cerré el chat grupal. No necesitaba ver las marcha atrás ni las excusas veladas. No necesitaba otro mensaje sobre el sufrimiento de todos para desdibujar la responsabilidad. Ya había hecho suficiente. Ya era suficiente. Ya era suficiente. Afuera, el viento había arreciado. Las olas rompían bajo los acantilados como truenos que aplaudían una dura verdad. Caminé por el sendero con las manos en los bolsillos, dejando que el aire frío me quemara las mejillas. Las gaviotas, en lo alto, graznaban con voces ásperas, como si incluso ellas estuvieran en el desastre. Había algo poético en todo aquello. Durante años, los había rescatado discretamente. Sin titulares. Sin fanfarrias. Solo sacrificios silenciosos a puerta cerrada. Y ahora, en el momento más público de sus vidas, el apoyo que daban por sentado se había esfumado. Y todo se notaba. Jonas me vio pasar por su cafetería y me hizo señas para que entrara. ¿Has oído las noticias?, preguntó. Arqueé una ceja. No sabía que estabas al tanto de los chismes familiares. Sonrió. Pueblo pequeño, wifi potente. Alguien me mostró una publicación esta mañana. ¿Boda importante cancelada? ¿Aplazada?, dije. Oficialmente. Jonas me sirvió un café sin preguntar. ¿Y extraoficialmente? Se desmoronó. Demasiadas manos metiendo la mano en los bolsillos vacíos. Se apoyó en el mostrador. ¿Estás bien? Asentí. Mejor que en años. Me acercó la taza. A veces, la mejor manera de que te vean es desaparecer. No respondí. Simplemente sostuve la taza en mis manos y dejé que el calor se filtrara en mis dedos. El café olía a canela, granos tostados y una silenciosa comprensión. Sin juicios. Sin sugerencias. Solo espacio. Al volver a la cabaña, me quedé un buen rato junto a la ventana. Mi reflejo me devolvía la mirada, tenue y parpadeante en el cristal, superpuesto a la vista del océano. Me veía diferente. No solo más viejo o cansado, sino más despejado. Como un hombre que por fin había dejado de sangrar en lugares que nadie se molestaba en vendar. No celebré el fracaso de sus planes. No me regodeé. No llamé a Heather ni le escribí a Brady ni contesté ninguno de los 5 mensajes nuevos que esperaban en mi teléfono. Simplemente me quedé sentado. Observé. Respiré. Y en algún lugar entre el silencio y el oleaje, me di cuenta de algo. A veces el colapso no es el final. Es el eco que finalmente hace que la gente escuche lo que tu silencio había estado diciendo todo este tiempo. Se estaban desmoronando. ¿Y yo? Estaba volviendo a mi plenitud. Cuando regresé a Brooklyn, no fue para reincorporarme a la historia. Solo estaba de paso. Una parada rápida para recoger mi pasaporte, cambiarme de ropa y ultimar algunos detalles para la siguiente etapa de mi viaje. Islandia me llamaba. Su aire fresco y su promesa de soledad eran demasiado tentadores como para ignorarlos. Había encontrado algo en Oregón. Algo tranquilo e intacto dentro de mí. Y quería más de eso. Pero no los esperaba. Abrí la puerta de mi apartamento, lista para subir, cuando los vi allí de pie en el vestíbulo como actores esperando su turno. Heather. Brady. Patricia. La Trinidad impía. No hablaron enseguida. Simplemente se quedaron allí, con la expresión rígida de quien ha ensayado una disculpa demasiadas veces y aún no sabe por dónde empezar. Heather llevaba el pelo recogido en un moño apretado, como solía usar cuando intentaba parecer serena. El traje de Brady estaba arrugado, probablemente el que había planeado usar al llegar al altar. Patricia vestía de negro, como si estuviera de luto. ¿Por qué? ¿Por la boda? ¿Por su control? ¿Por mí? Heather dio un paso al frente. Malik, ¿podemos hablar?
Su voz era suave. No el tono desdeñoso y cortante que usó en la mesa de la cocina hace semanas. No la mujer que dijo, es solo para familiares cercanos. Esta voz temblaba. Pero los temblores llegan tarde, ¿no? No respondí. Seguí caminando hacia el ascensor, con la maleta detrás. Las ruedas rebotaron contra el suelo de baldosas como si fueran signos de puntuación. Por favor, lo intentó de nuevo. Nos equivocamos. Me detuve. Solo un segundo. Lo suficiente para que las palabras se asentaran en el espacio entre nosotros. Patricia se aclaró la garganta y se acercó a su hija. Malik dijo con una voz inusualmente baja. Hemos cometido errores. Pero no vinimos aquí a pelear. Solo queremos arreglarlo. Brady se movió torpemente. Mira, hombre, deberíamos haber manejado las cosas de otra manera. Ahora lo entiendo. No estábamos pensando con claridad. La mamá de Serena se metió en la cabeza de todos. La planificación fue un caos. Se salió de control. La madre de Serena, por supuesto. La villana conveniente de la historia. Ella, a quien no se le pudo confrontar y por lo tanto, cargó con toda la culpa. Me giré para mirarlos. Ahora quieren hablar, dije. Mi voz sonaba tranquila. Demasiado calma, quizá. Esa quietud que solo se consigue tras capear tormentas que nadie más ve. Heather se acercó. Nunca quise hacerte daño. Pensé. No sé qué pensé. ¿Qué te parecería bien? ¿Que lo entenderías? ¿Entender qué? Pregunté. Que fui lo suficientemente buena para criar a tu hermano, pero no lo suficientemente buena para sentarme en una silla en su boda. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Negué con la cabeza lentamente. Necesitaba mi pasaporte. Eso es todo. No estoy aquí para cerrar el capítulo. Ya lo encontré. Patricia parecía querer hablar de nuevo, pero le extendí la mano. Se quedaron en mi puerta pidiendo ayuda. Pero ninguno de ustedes me defendió cuando me borraron de sus vidas. Fui lo suficientemente bueno para financiar tus emergencias. Lo suficientemente bueno para llevar tus cargas. Pero no lo suficientemente bueno para ser familia a menos que fuera conveniente. La boca de Brady se torció como si buscara las palabras adecuadas, pero no me importó oírlas. No estoy enfadado, dije. Ya está. Me di la vuelta y entré en el ascensor. Mientras las puertas empezaban a cerrarse, Heather gritó una última vez, Malik, por favor, no hagas esto. Pero no miré atrás. Vi cómo las puertas plateadas se cerraban, interrumpiendo la conversación como un corte limpio. Arriba, el apartamento olía a ausencia. El aire estaba viciado, las plantas sedientas, pero todo lo demás estaba exactamente donde lo dejé. Mi estantería. Mis discos. Mi viejo sillón de cuero. Este lugar una vez me hizo sentir como en casa. Ahora volvía a ser mío. Y me gustaba más así. Empaqué rápido. Cambié mis capas de Oregón por ropa más abrigada. Tomé el pasaporte y revisé mis documentos de viaje. Durante todo ese tiempo, no revisé mi teléfono. Sabía que habría mensajes, más disculpas, tal vez incluso lágrimas. Pero no quería ruido. Quería aire. Mientras cerraba la cremallera de mi bolso, me detuve junto a la repisa de la chimenea. Había una foto enmarcada de Heather y yo de nuestro primer aniversario. Riendo en un viñedo, con las copas de vino inclinadas a medio brindar. La miré un momento y luego giré el marco con cuidado. No lo estaba tirando, solo lo estaba quitando de mi vista. Afuera, la ciudad bullía como siempre. Bocenas. Pasos. El murmullo sordo de vidas que se superponen. Subí al taxi. Le di al conductor la dirección del hotel del aeropuerto y vi cómo Brooklyn se desvanecía en el retrovisor. El silencio en el asiento trasero no era incómodo. Era merecido. No necesitaba decirle a nadie a dónde iba. No sabía nada de las actualizaciones. No estaba corriendo. Me alejaba con intención. Hay una diferencia entre escapar y elegir la paz. Y esta era paz.
No la que surge de arreglar el caos que te rodea, sino la que surge de alejarte de él por completo. Esa noche, en el hotel, me senté junto a la ventana, contemplando el resplandor del JFK. Los aviones despegaban y aterrizaban como estrellas que se reorganizaban. En algún lugar de esa mezcla, el mío se elevaría al cielo mañana por la mañana. Un nuevo lugar. Un nuevo ritmo. Una nueva historia. Por fin revisé mi teléfono. 10 mensajes nuevos. La mayoría eran de Heather. El último dijo: todos estamos sufriendo. Solo quería que lo supieras. No respondí. No porque quisiera ser cruel, sino porque por fin entendí la diferencia entre la culpa y el dolor. No me estaban lamentando. Estaban lamentando la pérdida de acceso. Su red de seguridad. Su protección. Para ellos, yo no era una persona. Era un papel. Y me había jubilado. Colgué el teléfono y me giré hacia la ventana. Las luces de la pista parpadeaban suavemente. Y sonreí. No porque finalmente lo hubieran entendido, sino porque yo finalmente lo había entendido. Podían gritarme todo lo que quisieran. Pero no me alejaba buscando atención. Me alejaba buscando paz. Y no iba a volver. Escuché su último mensaje a solas. Sentada con las piernas cruzadas en la cama del hotel, con las luces de la ciudad reflejándose en la ventana como un pulso al que ya no pertenecía. La habitación olía ligeramente a detergente y alfombra nueva. Era el tipo de espacio temporal que no te exige nada. Solo un lugar para descansar antes de emprender el vuelo. Tenía mi pasaporte junto al teléfono. Mi diario se abrió en una página en blanco. Y entonces presioné el botón de reproducción. Malik. Su voz sonó quebrada, con los bordes quebrados. La boda se canceló. Serena se fue. Brady les echa la culpa a todos. A mí, a mamá. El mismo, tú. Es como si toda la tensión que intentábamos ocultar finalmente estallara. Suspiró. Nada dramático. Solo cansancio. Como alguien sentado entre las ruinas, dándose cuenta de que el techo siempre se había estado derrumbando. Ojalá hubiéramos hecho las cosas de otra manera, dijo. Ojalá te hubiéramos incluido. Esperé. Contuve la respiración. Por si acaso había más. Pero eso fue todo. No te disculpes. No, lamento haberte despedido. No, me equivoqué al fingir que no importabas. Solo un vago y suave arrepentimiento. Un deseo. Como querer que pare la lluvia después de haber inundado la casa. Colgué el teléfono sin reaccionar. No me torció el rostro. No me oprimía el pecho. Me quedé allí sentado, viendo cómo la pantalla se apagaba, y me di cuenta de que el silencio a veces te dice todo lo que las palabras no pueden decir. Lo que Heather no había dicho importaba más que lo que sí había dicho. No había sentido de pertenencia. Ninguna humildad real. Solo el dolor de las consecuencias se transfirió suavemente a mí, como si todavía fuera el lugar seguro donde dejar las cosas. Pero ya no lo era. Me recosté en la cama, con las manos cruzadas tras la cabeza y la mirada fija en el techo. Más allá de los muros, la ciudad seguía moviéndose. Los coches silbaban sobre el pavimento mojado. Los aviones rugían sobre sus cabezas. La gente discutía, reía o se besaba en las habitaciones cercanas. La vida no se detuvo porque un mensaje de voz llegara como un himno fúnebre. Pensé en Brady, probablemente sentado en algún lugar con la corbata medio desabrochada, contemplando una boda que nunca se celebró. Nunca había sido de los que se dedican a la introspección. Probablemente encontraría la manera de hacerse pasar por la víctima. Pero esperaba, en silencio y con egoísmo, que el silencio que dejó la partida de Serena finalmente le enseñara algo que mis años de apoyo nunca pudieron. ¿Y Heather? La había amado una vez. Completamente. Sin cautela. Le di las partes de mí que más tiempo me costó construir. Paciencia. Estabilidad. Confianza. Le di risas en los meses difíciles. Le di silencio cuando necesitaba espacio. Le di dinero sin que lo pidiera y lealtad sin que la ganara.
Pero con el tiempo, confundió la tranquilidad que le ofrecía con falta de límites. Pensó que, como nunca explotaba, no podía romperme. Pero lo hice. En silencio. Capa a capa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las pistas del aeropuerto brillaban como venas bajo el cielo oscuro. Un avión despegaba, sus luces atravesando las nubes. Me imaginé que ya estaba allí arriba. Aire frío fuera de la cabina. Solo podía ir hacia adelante. Un lugar donde nadie me consideraba confiable. El personaje secundario. El sistema de apoyo silencioso. Solo Malik. Un hombre con una multa y una página en blanco. Ya no le quedaba rabia. Y esa fue la verdadera liberación. La ira era una atadura. Me mantenía atado a la historia, esperando un final mejor. Pero ahora solo sentía espacio. Del tipo que no pide ser llenado. Del que puedes respirar por dentro. Me senté en el escritorio y tomé mi diario. Dijo que deseaba haber hecho las cosas de otra manera. Pero no se arrepintió. Esa es la diferencia entre la reflexión y el arrepentimiento. Hice una pausa, di 2 golpecitos con el bolígrafo en el papel y continué. La gente lamenta la ausencia de comodidad antes que la pérdida de conexión. Yo era fácil. Fui útil. Y ahora me he ido. Extrañan lo que hice, no quién era. Me dolió un poco escribirlo. Pero era cierto. Y he aprendido que la verdad no necesita gritarse. Solo necesita reposar lo suficiente para que dejes de mentirte a ti mismo. Cerré el diario y miré mi maleta. Lista y cerrada, esperando la mañana. Islandia ya no era un sueño. Era una decisión. Había reservado el billete horas antes, tras salir de mi apartamento por última vez. Sin fanfarrias. Solo un billete de ida, el alquiler de una cabaña a las afueras de Reykjavik y una promesa: no volvería a acobardarme. Porque eso era lo que había estado haciendo, encogiéndome lenta y silenciosamente. Haciéndome lo suficientemente pequeña para encajar en su idea de quién se suponía que debía ser. La cuñada afable. El marido siempre disponible. El que solucionaba problemas sin preguntas, sin límites y sin un lugar en la mesa. Pero ahora ya estaba harta de todo. Miré la hora, las 11:43. El vuelo salía a las 8:15 de la mañana siguiente. Tenía tiempo para dormir, pero no me sentía cansado. En cambio, me senté de nuevo junto a la ventana, envolviéndome en una manta, observando las luces rojas parpadeantes de un avión parado esperando su turno para despegar. Y me impactó. No como una revelación, sino como la confirmación de algo que ya había aceptado. No estaba triste. No me sentía sola. Ni siquiera tenía el corazón roto. Era libre. Y me di cuenta de que la libertad no se sentía como fuegos artificiales. Se sentía como quietud. Se sentía como soltar una cuerda que no sabías que te ataba el cuello. Fue como mirar el teléfono y saber que no tenías que contestar. Llegó otro mensaje. Geater otra vez. Espero que estés bien. No fue malicia. No fue manipulación. Probablemente era genuino, a su manera. Pero no importaba. Porque yo no quería nada. Quería algo mejor. No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre el escritorio. Luego apagué las luces, me deslicé bajo las sábanas del hotel y cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no me quedé dormida preguntándome qué podría haber hecho de otra manera. Porque ya lo había hecho. Me había ido. Abordé el vuelo a Islandia con una sensación de calma que no provenía de una resolución, sino de una liberación. No estaba corriendo. Estaba eligiendo. Esa distinción me importaba. Durante demasiado tiempo, dejé que las necesidades, opiniones y comodidades de los demás moldearan mi forma de moverme por el mundo. Pero hoy no. Hoy me moví por mí. El aeropuerto se sentía como un puente entre lo que había sido y en lo que me estaba convirtiendo. Me mantuve apartado. Con la capucha puesta. Auriculares puestos. Pasaporte en mano.
Sin mensajes. Sin actualizaciones. Sin llegadas de última hora. Mi teléfono permaneció apagado. Ya no tenía nada que ofrecerme. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana, viendo cómo Nueva York se disolvía en un mosaico de luz y acero. La ciudad donde me había entregado a personas que me drenaban ahora parecía pequeña, como un diorama de una vida que solía ser mía. No me sentí sentimental. Sentí que estaba acabado. El vuelo fue tranquilo. No hablé con la persona a mi lado, no hojeé la revista del avión ni vi la película que se proyectaba en la pantalla. Simplemente me senté allí, con el diario en el regazo y la mano apoyada en la portada, como si aún no estuviera listo para escribir. Pero lo estaría. Pronto. Cuando aterrizamos en Reykjavik, el cielo era de un gris suave y melancólico. Las nubes colgaban bajas, como si sintieran curiosidad por la gente que había debajo. El aire me rozó la piel en cuanto salí, y lo inhalé como si fuera medicina. Frío, puro, sin filtro. Era todo lo que necesitaba. La cabaña que alquilé estaba a 1 hora de la ciudad, enclavada en una cresta de roca volcánica y musgo. Sin vecinos. Sin ruido. Solo espacio. El tipo de espacio que no me exigía nada. El tipo de espacio que permitía a un hombre volver a escucharse a sí mismo. Desempaqué lentamente. Capas para abrigarme, cuadernos para mis pensamientos, una cámara que no había tocado en años. Sin plazos. Sin papeles. Solo Malik Carter, viviendo por fin a su manera. La primera noche, me senté junto a la ventana con una taza de té, contemplando un cielo pintado de un pálido color plata. A lo lejos, pude ver un rastro de vapor que salía de un manantial natural. No necesitaba respuestas. No necesitaba un cierre. Lo que necesitaba, lo que había anhelado sin nombrar, era sentir que mi vida me pertenecía de nuevo. Esa noche, escribí las primeras palabras en mi nuevo diario. Esto no es venganza. Esto es recuperación. No los estoy borrando. Simplemente me estoy integrando. No lloré. No temblé. No sentí el dolor que pensé que podría producir un corte tan limpio. En cambio, me sentí sólida. Presente. Como si finalmente hubiera salido de escena y subido a un escenario solo para mí. En los días siguientes, caminé solo, fotografié acantilados que se resistían a derrumbarse, sumergido en agua calentada por el fuego bajo tierra. Cociné comidas sencillas, escuché el silbido del viento entre las grietas de la piedra y dormí sin interrupciones. No había mensajes de voz esperando. Sin llamadas perdidas parpadeando como advertencias. Solo silencio. Un silencio sanador y sincero. No hablé con Heather. No les respondí a Brady ni a Patricia. Su ausencia ya no me parecía un castigo. Sentí paz. Y en esa quietud, encontré algo inesperado, esperanza. No del tipo que se ata a la gente. No del que depende de la validación ni del perdón. Un tipo más profundo. El tipo que dice, puedes empezar de nuevo. Puedes construir algo nuevo, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad, sin dejar huellas en los cimientos. Una mañana, de pie en la cima de una colina mientras empezaba a nevar, me susurré una promesa. Nunca más mendigaré por pertenecer. Nunca más confundiré ser necesitado con ser amado. Nunca más me quedaré donde solo soy visible en tiempos de crisis. Dejé atrás la mesa donde solo me invitaban a servir y comencé a construir la mía. Y esta vez, esta vida es mía. Cada rincón tranquilo y hermoso de ella.